Importante lo que estás diciendo, porque también otra cosa que sucede, muchas veces nos llegan alimentos importados, ¿no?, de otros países y consignan, sí, todos digamos, los datos que se necesita, pero en otro idioma. Ese punto es muy importante. Durante muchos años esta práctica se suscitaba. Entonces hay información como por ejemplo las precauciones, las advertencias que vienen incluidas en las etiquetas y venían pues en chino, venían en inglés, en francés, no sé, en cualquier idioma, y el consumidor al final del día no sabía con exactitud lo que estaba comprando, sino que se guiaba por valores como, es importado, debe ser bueno, o es importado, esta marca es conocida a nivel internacional, etc. Pero se olvidaba de que no es tan importante que la marca sea conocida o que el producto sea importado, sino si tiene algo que me puede hacer daño. Por ejemplo, está el caso del gluten. Hay muchas personas que tienen intolerancia al gluten. Y el gluten está presente en una serie de alimentos como por ejemplo las galletas y los productos de panificación en general, y el gluten está prohibido, como que el azúcar está prohibido para los diabéticos. Entonces tú tienes que verificar ese tipo de datos antes de comprar el producto y mucho menos antes de consumirlo. Otra cosa que también me parece importante a mencionar es, digamos, consignar en las etiquetas si es que en la elaboración del producto, del alimento, también, digamos, se mezcla con otros alimentos. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas al maní o a los derivados, ¿no? Y de repente en la elaboración de chocolates, este tipo de cosas, ¿no?, están, digamos, en las mismas máquinas en donde se está trabajando con estos productos, con el maní, y a veces da el caso que se filtra o qué sé yo, y si eres alérgico, cierto, ¿no? ¿Y sabes qué ocurre? Que muchas veces los propios productores de los alimentos no saben o dicen que no saben qué insumos reciben. Hace algún tiempo nosotros publicamos una lista de alimentos que tenían componentes transgénicos. Sí. Y luego los industriales dijeron que ellos pensaban que los insumos que adquirían de sus proveedores eran insumos naturales o eran insumos agroecológicos, pero al final eran transgénicos. Entonces cuando nosotros lo revelamos, algunos industriales dijeron que más bien algunos se molestaron y nos amenazaron y todo, pero otros dijeron, no, les agradecemos porque me han permitido descubrir que mi proveedor me engañaba y voy a establecer nuevos controles a fin de garantizar la idoneidad de los insumos que compro para fabricar mis productos. Entonces, la información es significativa, pero se me olvidó decirte algo cuando hablabas del idioma. Toda indicación tiene que estar en idioma español. O sea, las indicaciones sobre las propiedades tienen que estar en idioma español. Eso es bien importante para el Tiene que tener un sticker de la importadora. Sí. O bien la etiqueta está en español, o bien tiene que tener el sticker que tú mencionas. El sticker es crítico. ¿Por qué? Porque sobre todo en lo que se refiere a las indicaciones y precauciones, el consumidor va a poder estar advertido de cómo o si debe o no debe ingerir dicho alimento. En caso no tuviera este sticker, digamos, de la importadora señalando las propiedades o las características del producto, incluso ya nos podría llevar a duda, ¿verdad? ¿No? A pensar que de repente el origen, ¿no?, ha sido traído, no sé, por contrabando. Bueno, pero eso te lleva ya a otro punto más. ¿Dónde compras el alimento? Es decir, los consumidores tienen que ser conscientes de que si le compran a un proveedor informal, lo más posible es que ese alimento sea manufacturado de manera pirata. Claro. Entonces no va a ser el alimento que el consumidor cree que está adquiriendo. Eso por un lado, y por otro lado el tema de la posibilidad de reclamar. Si le compras a un productor informal... Mira, casos típicos. Caso de los panetones a fin de año y caso de los turrones en octubre, ¿no?, que están vendiendo a diestra y siniestra y se aparecen de la nada una serie de proveedores informales que te venden el producto, y cuando tú lo llevas a tu domicilio y constatas que el producto no es apto para el consumo humano, cuando vas a reclamar, ¿qué te responden? No fastidies, discúlpame, pero ese alimento no te lo vendí yo, sabe Dios qué habrás hecho tú con el producto, etc. Entonces tu capacidad de presentar un reclamo de manera formal se ve absolutamente minimizada. Por eso es importante que antes de comprar seamos precavidos. Hay un tema importante también, que nos confiamos mucho en la marca. Tú lo has dicho. Y no nos fijamos también en el detalle de la fecha de vencimiento. A mí me pasó, por ejemplo, compré un ají, lo dejé en la refrigeradora 3 días, pero también pasó por culpa mía, que no me fijé en la fecha de vencimiento y a los 2 días estaba con dolor de estómago, ¿no? Y esto por ejemplo, en la etiqueta del alimento te pueden dar ese tipo de indicaciones. Claro, es decir, por ejemplo, consúmase una vez que sea abierto, ya no se puede almacenar. O se puede almacenar después de que fue abierto el producto por una cantidad tal de horas o demás. Como el consumidor no ha leído la etiqueta, como le pasó a Giancarlo, y no pudo adoptar las precauciones correspondientes, pudo tener un problema porque felizmente, más allá de un dolor de barriga, entendemos que no fue nada más serio. Pero ha podido ser grave. Dependiendo de la contextura, la naturaleza y las circunstancias personales de salud del consumidor, las
este tipo de actividades o este tipo de acciones lo pueden llevar, como ya dijimos, al hospital. Sí, por y nadie supuesto. quiere ingresar al hospital simplemente por una razón tan sencilla como que no leíste la etiqueta de los alimentos. Es decir, la lectura de las etiquetas de los alimentos es un tema crítico para los consumidores y debemos de tratar, no digo que las entendamos, pero debemos en lo posible tratar de buscar algún tema que sí podamos comprender. Yo sé, repito, porque están redactadas de una manera absolutamente misteriosa, que no lo, como los contratos que conversamos la vez pasada, Sí. que no lo vamos a entender, porque lamentablemente en el mundo del consumidor parece que todo está diseñado para que no lo entendamos. Cuando leemos un contrato, no lo entendemos. Cuando leemos una etiqueta, no lo entendemos. Cuando leemos las instrucciones de uso de determinado producto, tampoco las entendemos. O sea, no sé Cuando quién redacta. leemos la garantía de un producto, tampoco la No, entendemos. claro, es que aunque la leas no vas a comprender finalmente cuál es el plazo de vigencia ni cuáles son las contingencias que cubre. Por eso es que este tipo de espacios nos contribuyen a que pongamos un granito de arena para hacer Hay que otra los cosa consumidores frente a sepan. eso, por ejemplo, con el tema de las... yo sé que me salgo un poco del tema, pero vale decir, porque de repente puede ser una idea para un próximo tema a tratar, que, por ejemplo, en las garantías, cuando compras un producto, te dice, tiene que conservarlo junto al ticket, pero el ticket se borra. Sí, lo que hablábamos el día que hablamos de tarjeta de El crédito. ticket se borra. Sí, es verdad. Entonces llevas un papel en blanco. Sí, se borra, pues. ¿No? Es que, claro. Una pregunta importante. ¿Por qué algunos nutricionistas dicen que fijarse en el tamaño de la ración y cantidad de porciones es lo más importante, una de las cosas más Es importantes? que sí es importante porque te indica exactamente cuál es la proporcionalidad para el consumo. Y también te indica que si la porción es excedida, vas a ingerir más calorías, más carbohidratos, más grasas, etcétera, porque toda esa información se le debe suministrar. Claro, al eso es una consumidor. muy buena pregunta, ¿no? Muchas veces Fíjate. vemos las personas que de repente estamos intentando cuidar la línea, ¿no? No engordar, ¿no? Digamos, optamos por estos productos que se hacen llamar lights o dietéticos, ¿no? Que consignan un determinado número de calorías, pero más abajito dice por porción, Claro. ¿no? Por Y vete tú a ración. saber lo que la empresa entiende por porción. Exacto, ¿no? porque Es puede ser otro una tema. cucharita. Exacto, ese es otro tema. ¿Qué cosa es una porción? Digamos, vamos a poner el ejemplo de un paquete de galletas. ¿Qué se entiende por porción? ¿Cada galleta? Claro. ¿La mitad del paquete o todo el O el paquete? paquete Entonces, entero. finalmente, el consumidor tampoco tiene una unidad de medida única que le permita saber que es una porción. En una botella de jugo, ¿cuál es la porción? ¿La botella o el vaso? Entonces, todo es misterioso, ¿no? O sea, realmente los consumidores estamos en una situación en la cual, si no nos informamos y existen pocas formas de hacerlo de manera masiva y de manera clara, cometemos una serie de errores. Crisólogo, el agua también, porque digamos todas las aguas envasadas se hacen llamar agua mineral. Y Es no verdad. necesariamente todas son aguas minerales o de procedencia de manantiales o de procedencia natural. Bueno, ahí hay todo un tema sobre el agua, ¿no? Que se Todo viene un desarrollando capítulo hace varios- aparte, sí, ¿no? es un capítulo. Durante muchos años los consumidores que buscan tener un estado de salud más adecuado, ¿qué es lo que han hecho? Se han volcado masivamente a dejar de tomar gaseosas y han empezado a comprar agua envasada. Lo que tienen que saber los consumidores, ahí tenemos un espécimen. Entonces lo que tenemos que saber sobre esto es, en primer lugar, que esa agua es la más cara. Esta agua que viene en esa botella es sumamente cara y nos cuesta, no sé, 15 veces más, 20 veces más de lo que nos costaría agarrar la misma ración de agua del caño, La hervirla hierves y ¿no? tomarla, claro. Claro, o sea, tú podrías tener esa botella de 2 litros o de 1,5 litros y pagas un montón de plata cuando te costaría centavos hacer el otro proceso. En segundo lugar está el tema ecológico. Como son botellas de plástico, la industria fabrica cada vez más envases de plástico para embotellar el agua cara. Y entonces las personas están desechando constantemente estas botellas de plástico y como no tenemos sistemas adecuados de reciclaje, el medio ambiente se contamina con estas botellas plásticas. Entonces hay todo un tema en relación al agua y por eso yo, que soy un consumidor perenne de agua, te digo lo siguiente: yo hiervo mi agua, la meto en una botella que tengo de 2 litros y me la llevo a la oficina. Y me Y que paso tomando con mi finalmente- agua hervida y luego me regreso mi botella vacía de plástico y así me paso toda la vida con Claro. la misma Está botella. buenísimo. Y que finalmente es lo mismo, porque como te dije, en estas aguas caras, no consignan que finalmente es un agua, la misma agua que tomas, solamente que destilada, ¿no? O que ha pasado por algún tratamiento. Porque en realidad ahí el problema, Crisólogo, y tú como defensor de los consumidores, ¿no? Es que te venden la idea de que estás tomando un agua de manantial. Lo que te venden es un estilo de vida, lo que te venden es una ilusión. El punto es que no hay duda de que tomar agua es mucho mejor que tomar otra serie de productos líquidos procesados o ultraprocesados. No hay duda.
Pero el punto es que hay otras cuestiones que tienen que ir aparejadas a eso, como el cuidado de nuestros intereses económicos y el tema de la preservación del medio ambiente. Y es que, Cecilia, como tú dijiste hace un rato algo, me estoy saliendo del tema, dijiste, pero te voy a preguntar algo. No te estaba saliendo del tema. Ah, ya. Porque con la defensa del consumidor ocurre que es algo transversal a todo. Mira, que nos hemos puesto a hablar de etiquetas y estamos hablando de alimentos, estamos hablando de agua, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de contratos y estamos hablando de información al consumidor. Porque el tema de la defensa del consumidor es transversal, no está comprendido o encasillado en una sola disciplina, sino que comprende muchas otras. En este mundo globalizado. Y ahora, si me permiten, yo quiero ir al... Por supuesto. Si me pongo Vamos. de pie. A ver. Como somos dos, nos quedamos acá como escuelita, Quédense ¿verdad? ahí como alumnos. Escuelita. Yo les quiero mostrar, si me permiten, esta imagen que hemos traído para tratar de graficar lo que debemos mirar en las etiquetas de los alimentos, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es absolutamente el nombre del alimento. Tenemos que entender que el nombre del alimento nos tiene que indicar qué es el alimento, la denominación del alimento. ¿Qué me refiero con esto? Que si el alimento es chocolate, dice que es chocolate, es porque cumple con la norma técnica de chocolate que te dice que tiene que tener por lo menos un 33% de cacao. Claro. Si el alimento te dice que es jugo de naranja, es porque uno de los insumos es la naranja. Es ¿correcto? verdad. Pero Sí. si el alimento no tiene naranja, te tendrá que decir, sino un saborizante, te tendrá que decir jugo con sabor a naranja. Entonces la denominación del alimento es importante. Nosotros hemos denunciado empresas que, por ejemplo, no decían en la etiqueta que eran margarina marca tal, sino que se inventaron términos para reemplazar la palabra margarina, porque saben que ahora la palabra margarina no es bien vista por el consumidor, ya que la margarina tiene una cantidad ingente de grasas hidrogenadas trans que, como ustedes saben, eliminan el colesterol bueno y propician la aparición del colesterol malo. Otro tema es el estado físico, si se trata de un sólido, semisólido o lo que fuere. La lista de ingredientes de la que tanto hemos hablado y a la cual le debemos prestar particular atención. Importantísimo. Es importante por las cosas que ustedes han dicho, ¿no? Los problemas que nos puede ocasionar si de repente consumimos algo, un ingrediente que puede ser pernicioso o al cual somos alérgicos, ¿no? El tema de la información nutricional, que esto es algo que es lo más complejo. Y algún día vamos a conversar. La información nutricional que te habla de todos los datos técnicos sobre el alimento es ininteligible. La verdad Exacto. sea dicha, es ininteligible. Por eso veamos los ingredientes. La información nutricional te habla de las porciones, te habla de los porcentajes y te habla de los insumos y aditivos que le han sido colocados al producto. El tema es que como es tan incomprensible, hay otros países en los cuales el tema de los componentes y la información se ha simplificado. Y en otros países se utiliza el llamado semáforo nutricional. ¿En qué consiste el semáforo nutricional? Como su nombre lo indica, son rojo, ámbar y verde los tres colores empleados y se utilizan en relación a los tres componentes principales del alimento: azúcar, grasas y sal. Si, por ejemplo, le pones la esfera roja a la sal, significa que tiene demasiada sal. Si le pones la esfera roja a la parte de azúcar, un diabético sabe que esa cosa no la puede tomar ni de broma. Entonces, el consumidor, así no sea un perito en esto, por lo menos guiándose por los colores, va a poder tomar una mejor decisión. Otro tema son las instrucciones para la conservación. Claro. Hay que refrigerarlo, hay que taparlo, hay que tenerlo alejado de la luz o del calor, etcétera, etcétera. Las instrucciones para que no le vuelva a pasar a nadie más lo que le ocurrió a Giancarlo, que no lee las etiquetas. Es que no veía pues alerta consumidor. Eso es que no ha veía alerta visto, no ha consumidor. visto alerta consumidor, Claro, pero ahora de ahora ahora en ya adelante, informadísimo, ya no va a pasar Ya no le nunca va a más. pasar. Nunca más. ¿Ah? No, pero frente a esto, crisólogo, es importante en todo caso también remarcar que estas, por ejemplo, advertencias de caducidad, ¿no? Deberían estar bien señalizadas, o sea, bien marcadas, porque a veces también nos venden productos en donde ya está como que borrándose, desapareciendo. Como y el finalmente- técnico que mencionabas de los tickets de los bancos, efectivamente. Esto también es importante. Y aquí tenemos la identificación de la empresa. ¿Por qué es importante la identificación de la empresa? Porque en caso queramos reclamar porque el producto presentó algún defecto o no era lo que esperábamos, tenemos identificado perfectamente ante quién debemos reclamar. No importa que el producto lo hayamos comprado en la tienda tal o en el supermercado cual, el responsable es el fabricante por el contenido de su producto y por los atributos buenos o malos del mismo. Entonces usted sabe eso y va a poder presentar un reclamo. El productor tiene que ser formal, porque recordemos que los productores informales no nos van a admitir nunca un reclamo. El tema es la cantidad. Tenemos que saber si estamos comprando 1 litro, 850 gramos. Si se trata de un sólido, estará expresado el peso en gramos. Si se trata de un líquido, estará expresado en unidades vinculadas al litro, decilitro, etcétera, mililitro.
el marcado de la fecha y el número de lote. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Crisólogo, Porque el número cuando del tú lote. fabricas un producto... Misterio. No, ¿ya ves? Sí. Ceci, que eres tan acuciosa, porque Ceci es una consumidora que para alerta, no sabe esto. Y es que cada producto, cuando se fabrica, tiene un lote, tiene una fecha. Entonces, por ejemplo, vamos a fabricar 1000 productos de este jugo, lo asignamos con el lote número 001. 1000 productos más, 1000 unidades más, el lote 002. Fecha de fabricación 4 de septiembre del 2013. Fecha de fabricación 6 de septiembre del 2012. Entonces, este dato es significativo porque tú cuando puedes presentar un reclamo o efectuar alguna averiguación, tienes cómo individualizar ese producto y decir, ¿pertenece al lote tal o pertenece fue manufacturado en la fecha cual? Tú sí, Crisólogo, ¿ah? Sí, No hay nada que la hacer, tiene ¿ah? clarísima. El modo de empleo, ya con esto terminamos con nuestra etiqueta. El modo de empleo. Nosotros tenemos que ser aconsejados sobre cómo se puede emplear un producto, si requiere alguna indicación. Obviamente, si se trata, por ejemplo, de una bolsa de azúcar, uno sabe que lo único que tiene que hacer es introducir la cucharadita y echar a su taza. Pero hay otros productos que te dicen, agítese antes de usar, productos que te dicen, no se consuma antes de tanta cantidad de horas después de que ha sido abierto o que ha sido preparado, etc. El modo de empleo es importante para que el consumidor pueda hacer buen uso del producto que ha comprado. Y esto vuelve a poner sobre la mesa el tema de la salud. Porque los alimentos, Cecilia, Giancarlo, los alimentos se vinculan, los ingerimos. Entonces, se vinculan a nuestra salud. El alimento es lo que está más próximo a nosotros. No es como un par de zapatos que, bueno, me duele, no me lo saco y lo cambio. No, el alimento está dentro. Claro. El alimento está ya dentro de ti. Entonces, cuando ya lo ingeriste por error, porque no fuiste convenientemente advertido de esta información o porque no la pudiste descifrar, entonces tú lo que vas a incurrir es en gastos. Gastos de médicos, gastos de medicamentos, gastos hasta de internamiento. Y te vas a ahorrar todo si lees atentamente. Por haber comprado te vas a ahorrar todo esto si es que simplemente compras este alimento, esta cajita, esta latita, esta botellita o lo que fuere, y tuviste la precaución de leer por lo menos de manera superficial la lista de ingredientes y por lo menos ver el modo de empleo. Crisólogo, antes de ir, es importante también, digamos, para aquellos consumidores, para aquellas personas que nos están viendo, si es que tuviesen algún problema o se les haya presentado algún problema, ¿a dónde ir a quejarse? ¿Cómo es el trámite, no? Porque tú dijiste, sí, hay que consignar el número de lote, hay que ver quién es el distribuidor, el fabricador, porque ahí Me es donde olvidé de tenemos mencionar que ir. también que veamos que cuenta con los registros sanitarios correspondientes pedidos por el Ministerio de Salud, porque eso garantiza que el alimento en cuestión ha sido sometido a consideración de la autoridad sanitaria y por ende se ha autorizado su venta en el mercado. Para efectivamente, el consumo. pero el tema del reclamo, que es otro programa, pero la gente se debe estar preguntando eso. El consejo es que el primer lugar ante el cual el consumidor tiene que reclamar es ante el proveedor. No nos olvidemos de eso. Es el primer lugar ante el cual debemos presentar nuestro reclamo. Tenemos que ir al proveedor y decirle, señor proveedor, me ha pasado esto, este restaurante me ha servido una comida no apta, este alimento ha venido pasado, esta ropa que le di para lavar me la ha quemado, qué sé yo. Usted tiene el derecho de presentar su reclamo ante el proveedor. Lo mismo teléfono, agua, luz o lo que fuere. Y el proveedor está en la obligación legal de recibirle el reclamo. Excelente. O sea, es lo primero. Solo si la respuesta que obtiene el consumidor del proveedor no es la adecuada, entonces pueden recurrir a otras instancias. Por ejemplo, pueden acudir al Indecopi, pueden acudir a los organismos reguladores como la SUNAS, los INERMIN, etcétera, o asociaciones de consumidores como ASPEC para que los asesoremos, los ayudemos. Pueden llamarnos, por cierto, al 448-5000 o escribirnos a reclamos@aspec.org.p. Pero el punto es que no dejemos de reclamar, Cecilia, porque ¿sabes qué pasa con el tema del reclamo? A veces el consumidor cree que no debe reclamar, que el monto es demasiado pequeño, que el asunto es de poca monta. Entonces no merece la pena que el consumidor reclame. Error. No Por eso importa tenemos este bloque, alerta consumidor. Alerta consumidor. Alerta siempre, Informarnos, consumidor. Tú y tú. Crisólogo, muchísimas gracias realmente por venir y ayudarnos y sobre todo pues darnos esta información vital para nuestra salud, para estar bien. Queremos estar bien por casa y esta es una de las maneras. Excelente, Muchísimas gracias. Nunca más ají vencido. Nunca más. Vamos a leer las etiquetas acá. ¿No? Porque viene tanta cosa, Vamos a tenemos que ver. revisarlas. Oye, bueno, nos vamos a un corte.